República de Colombia, 31 de enero de 2026. Hoy vamos a analizar dos resoluciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que nos muestran dos caras muy distintas de la gobernanza. Así es. Por un lado tenemos a la maquinaria del Estado, casi como un reloj, que ajusta impuestos de forma automática. Vamos a ver cómo eso le pega al precio de la gasolina, de la CPM, y también al impuesto al carbono. Y por el otro lado, vemos a ese mismo Estado que es capaz de poner un freno, mirar la realidad del país y decir, un momento, esta regla no aplica igual para todos. Exacto. Que eso que pasa con un cambio muy importante para las organizaciones de acción comunal. Es ese contraste, ¿no? Entre el sistema que se ajusta por inflación casi sin pensar y el que se adapta a la realidad social. Una mirada a cómo se intenta ser eficiente y sensible al mismo tiempo. Pues empecemos por la maquinaria entonces. La primera resolución. A partir del 1 de febrero se actualizan los impuestos a los combustibles. Sí. Entiendo que esto no es una decisión nueva, sino la aplicación de una fórmula que ya existe. Exactamente. Es la ley funcionando de forma automática. Cada año por ley, las tarifas tienen que actualizarse con la inflación del año anterior. Para que no pierdan valor, claro. Para que no pierdan su valor real, correcto. El DANE certificó que la inflación de 2025 fue del 5.10%, y ese número, ese 5.10%, es el que mueve todos los ajustes. A ver, entremos en los números. Para que la gente se haga una idea, el aumento se va a sentir de verdad al tanquear el carro. Se va a sentir, sin duda. El impuesto para la gasolina corriente, por ejemplo, ya pasa los 800 pesos por galón. Ahora es de 801,27. El doble. Casi el doble. Ahí hay una señal de política fiscal clarísima. Se diferencia el combustible de uso, digamos, masivo, del que se asocia a vehículos de gama más alta. Y el ACPM, el diésel, que es el que mueve a los camiones, el transporte de carga, ¿dónde queda? Queda en un punto intermedio, unos 766,93 pesos, más cerca de la corriente. Tiene lógica. Un aumento muy fuerte ahí tendría un efecto en cadena en toda la economía. Exacto. Se cuida el impacto inflacionario. Pero bueno, la resolución no es solo una lista de tarifas. Hay excepciones muy interesantes. A eso ida. No es una tarifa plana para todo el mundo, ¿verdad? Veo que se habla de biocombustibles. Aquí es donde la política fiscal se vuelve una herramienta para incentivar ciertos comportamientos. Para empujar al mercado en una dirección. Justo eso. En este caso hacia combustibles más limpios. El impuesto a la CPM no es fijo. Va bajando a medida que la mezcla tiene más biocombustible. ¿Y cómo funciona ese incentivo en la práctica? Es muy directo. A ver, si la mezcla tiene solo un 2% de biocombustible, el impuesto es de unos 751 pesos. Pero si esa mezcla sube a un 10% de biocombustible, el impuesto baja bastante, a 690 pesos. Ah, claro. Es un descuento por galón. Es un descuento fiscal. El mensaje para los distribuidores es, si vendes mezclas más limpias, pagas menos impuestos. Así se modela el mercado. Y luego está el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Es como si fuera otro país en términos de impuestos, ¿no? Totalmente. Las tarifas son muchísimo más altas. El impuesto a la gasolina corriente allá es de casi 1,600 pesos, el doble que en el continente. ¿Por qué? Bueno, los regímenes especiales responden a realidades logísticas y económicas únicas. Llevar combustible a una isla es mucho más caro. Claro. Y el Estado usa la fiscalidad para gestionar esas diferencias. Pero incluso dentro del archipiélago hay más detalles. ¿Cómo cuáles? Se crea una tarifa especial, más baja, de 977 pesos, para el ACPM que se usa en actividades de pesca y cabotaje, y para la Armada Nacional. O sea, se protege una actividad económica vital para las islas, como la pesca. Exactamente, se está pensando en la lancha del pescador, no solo en el carro del turista. Es una microgestión fiscal muy, muy detallada. Ok, muy claro. Ahora, pasemos al impuesto con la mirada más puesta en el futuro. El impuesto nacional al carbono. Aquí el ajuste es distinto. Sí, aquí el mecanismo es más agresivo. La intención política es mucho más explícita. ¿Más agresivo cómo? No se ajusta solo con la inflación. Se calcula usando la inflación, el 5-10%, más un punto porcentual. O sea, un aumento total del 6-10% para 2026. Ah, o sea que la idea es que este impuesto crezca más rápido que el resto de precios. Exacto, para forzar un cambio de comportamiento. Y hay una meta a largo plazo. Sí, eso leí. Se busca que la tarifa por tonelada de carbono llegue a 3 unidades de valor tributario, las VT.
¿Qué tan lejos estamos de esa meta? Estamos a años luz. Y esa distancia es la noticia. Para 2026 la tarifa por tonelada de CO2 queda en 29,070 pesos. 29,000 pesos. ¿Y la meta de 3 VT a cuánto equivale hoy? Hoy equivaldría a unos 157,122 pesos. Uf, más de 5 veces el valor actual. Exacto. Esto nos dice que podemos esperar aumentos muy fuertes en este impuesto en los próximos años. De 1,000 pesos por tonelada. ¿Qué industrias lo sentirían más? Se podrían disparar los costos de muchísimas cosas, ¿no? Absolutamente. El cemento, el acero, el transporte de carga, la generación de energía con carbón, todas verían sus costos subir de forma radical. Por eso no se hace de un día para otro, me imagino. Claro. Sería quebrar sectores enteros. Lo que se está haciendo es enviar una señal a largo plazo. Vayan invirtiendo en tecnologías limpias ahora, porque en unos años esto será insostenible. Es un aviso con mucha antelación. Y hablando de eso, el caso del carbón es especial. La nueva tarifa no se va a cobrar completa. No, es un aumento gradual. La tarifa para el carbón se fija en unos 74,000 pesos por tonelada, que es bastante. 74,000. Pero la resolución dice que en 2026 solo se pagará el 50% de esa tarifa. La mitad. La mitad. En 2027 será el 75% y recién a partir de 2028 se pagará el 100%. Pero a ver, ¿no se podría ver eso como una especie de subsidio a una industria contaminante? ¿Se está retrasando la transición? Es el eterno debate, ¿no? Entre la urgencia ambiental y la estabilidad económica. Desde la perspectiva del gobierno, un shock inmediato podría destruir miles de empleos en las regiones mineras. Claro, el impacto social. Exacto. Se busca un equilibrio. Avanzar en la agenda climática sin generar un colapso económico en un sector que, nos guste o no, todavía es clave. Es una transición, digamos, negociada. Entendido. Entonces, vemos un sistema de reglas complejas, automáticas, graduales, un mecanismo de alta precisión. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando esas reglas se le intentan aplicar a organizaciones mucho más pequeñas? Y eso nos lleva a la segunda resolución. Y es un cambio de mundo total. Pasamos de la microeconomía a la realidad de una comunidad de vecinos. Si la primera resolución era la rigidez del sistema, esta es su flexibilidad. El tema es la obligación de reportar a los beneficiarios finales en el registro RUB. A ver, en palabras sencillas, ¿qué es un beneficiario final? Es la persona de carne y hueso que, al final de todo, es la dueña o controla una organización. No el gerente, no el representante legal, el verdadero dueño. Y el Estado quiere saber quién es para evitar el lavado de dinero y la corrupción. Exactamente. Es una medida de transparencia internacional estándar. Y las juntas de acción comunal tenían que cumplir con esto, pero ahora se introduce una exención condicional. Esa palabra condicional me llama la atención. Y con toda razón. Ahí está toda la clave. Me imagino que si una junta empieza a manejar contratos grandes, el gobierno sí va a querer saber quién está detrás. Has dado en el clavo. Esa es la condición. La exención se aplica siempre y cuando la Junta no firme contratos ni con el Estado ni con empresas privadas. O sea, si solo gestionan actividades del barrio con sus propios recursos, están exentos. ¿Correcta? Organizan el bazar, pintan la escuela, todo bien. Pero en el momento en que firman un convenio con la alcaldía para hacer una obra, ¡pum!, se activa la obligación. Y tienen un mes para reportar. Un mes a partir de la firma del contrato. Lo que me parece fascinante es que la DIAN no solo cambia las reglas, sino que explica con todo detalle por qué lo hace. Y el razonamiento es muy revelador. Totalmente. El primer argumento es súper práctico. La DIAN reconoce que muchas de estas organizaciones están en zonas rurales, con poco acceso a Internet. Lejos de oficinas donde puedan pedir ayuda. Exacto. Exigirles un reporte digital complejo era, en la práctica, pedirles un imposible. Era generar un incumplimiento masivo. Claro, no es lo mismo una multinacional que la junta de vecinos de una vereda. Pues claro. Pero el segundo argumento es más profundo. Se basa en una evaluación de riesgo, siguiendo las recomendaciones del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. ¿La máxima autoridad en la lucha contra el lavado de dinero? La misma. Y el GAFI dice que hay que aplicar un enfoque basado en riesgo. Y la DIAN argumenta que las juntas comunales simplemente no son de alto riesgo. ¿Riesgo de ser usadas para lavar dinero o financiar el terrorismo? Exacto.
Su propósito no es recaudar y mover grandes sumas de dinero de donantes anónimos. Su propósito es fortalecer a la comunidad, arreglar el parque. Es que ponerles las mismas reglas de control que a una fundación que maneja millones en donaciones internacionales es usar un cañón para matar una mosca. Esa es la analogía perfecta. Y la DIAN no se queda en la teoría, ¿eh? Presenta datos duros. ¿Qué dicen los datos? Citan estadísticas de contratación pública. Entre 2020 y 2024, todas las juntas de acción comunal del país, juntas, manejaron solo el 2,41% del valor total de los contratos de menor cuantía. Solo el 2,41%. Es una cifra marginal. Marginal. Demuestra que su participación económica, aunque vital a nivel local, es muy pequeña en el gran esquema. Por lo tanto, el riesgo de que sean usadas para grandes operaciones ilícitas es muy bajo. Entonces, el Estado básicamente está diciendo, el esfuerzo que les pido a estas organizaciones y el que yo tengo que hacer para controlarlas es desproporcionado frente al riesgo real que representan. Precisamente, es una decisión de eficiencia y de sentido común. Enfocar los recursos de fiscalización donde el riesgo es mayor. Y aliviar la carga a las organizaciones pequeñas, comunitarias. Es reconocer que no se puede gobernar con una sola talla para todos. Exacto. Entonces, si unimos las dos resoluciones, ¿qué vemos? Por un lado, una maquinaria fiscal que se mueve con la precisión de un reloj suizo, con fórmulas y metas a largo plazo. Y por otro, esa misma maquinaria estatal mostrando la capacidad de detenerse, mirar a un grupo específico y concluir que la regla general, en su caso, es injusta y poco útil. Es pragmatismo puro. Un pragmatismo notable. Es el Estado reconociendo sus propios límites y adaptando la norma a la realidad del terreno. Lo que nos deja una reflexión final. El verdadero desafío de gobernar está aquí, en estas dos resoluciones. ¿Cómo se diseña un sistema de reglas que sea universal y justo? Pero que al mismo tiempo sea lo suficientemente flexible para no aplastar con su peso a los actores más pequeños de la sociedad, desde una petrolera hasta una junta de vecinos. Ese es el equilibrio imposible que todo gobierno busca. Entre la rigidez que garantiza igualdad ante la ley y la flexibilidad que reconoce las desigualdades de la vida real. Y es en esa tensión, en esa cuerda floja, donde se define el verdadero arte de gobernar.